Tengo sueño. ¿Cómo han estado, hermanos? Quiero que estén tranquilos. Desde el martes pasado, en la iglesia de Trujillo, se realizó el seminario de la Biblia. Hasta anoche prediqué la palabra de Dios, de verdad, con toda mi fuerza. Puedo decir, con toda mi fuerza. Y hoy en la mañana salí de Trujillo y llegué bien aquí. Gracias por sus oraciones. Y deseo que las iglesias de Lima, Trujillo, Chimbote, Cusco, Ica también, en muchos lugares de Perú, el Evangelio de la gracia de Jesucristo se prediquen más fuertemente. De verdad, la Biblia dice que en la predicación les parece a algunos como locura, ¿no? Locura. Porque esa manera es muy difícil y cansada. Sin embargo, si podemos salvar verdaderamente a un alma por medio de predicar el Evangelio, esto agrada a Dios, nuestro Padre Celestial, ¿no? También, como ustedes saben bien, desde pasado mañana tendremos el seminario de nuevo acá en la iglesia de Lima. De igual manera, será un tiempo muy cansado, ¿no? Porque muchos hermanos vendrán a la iglesia del trabajo o del estudio con mucho tráfico, regresarán a la casa muy tarde y el siguiente día se levantarán muy temprano otra vez. Y debemos preparar muchos servicios. Además, invitar a otras personas. En realidad, es una obra muy difícil, ¿no? Sin embargo, hermanos, vamos a pensar al contrario. Primero, nosotros recibimos la gracia, la salvación tan grande, gratuitamente, ¿no? Por el sacrificio del Señor Jesús y por los trabajos de otros hermanos. Por eso, ahora debemos pagar esa gran gracia, ¿no? Y si Dios nos pagaría $1,000 por cada alma que salvamos, trabajaremos más diligentemente, ¿no? Con mucha alegría. Pero, de verdad, ¿cómo podemos comparar la gloria eterna con el dinero? Hoy quiero que pensemos en el corazón necesario para predicar el Evangelio. Hice este sermón en enero, el año 2016, pero vamos a aprenderlo de nuevo. El título es Portadores de Buenas Nuevas. De verdad, el Evangelio es la mayor noticia de parte de Dios. Oremos juntos, hermanos. Amado Jehová, nuestro Padre Celestial, por tu gran amor te alabamos y te damos gracia y alabanza. Señor, tú eres más grande que todo el universo. Somos insignificantes. Comparado a tu criatura, somos nada físicamente. Sin embargo, tenemos el Espíritu.
porque tú nos amaste, sacrificaste a tu Hijo unigénito. Señor nuestro Jesús, para darnos la vida eterna, tú, cargando cruz, subió al monte Calvario y fue clavado y fue levantado y derramó toda su sangre y murió en nuestro lugar para quitar todos nuestros pecados eternamente, Señor. ¿De qué manera podemos pagar tu gran gracia? Queremos servir a ti, queremos pagar a tu amor, porque tú nos amaste primero. Ahora queremos amarte a ti, Señor. Guarda nuestra alma y nuestra voluntad y nuestra vida. Por favor, haz limpia nuestros corazones. Guíanos al camino recto y santo. Señor, creemos que tú quieres salvar a muchas almas para esta gran obra. Utilízanos, aunque somos necios y débiles, sin embargo, queremos ser usados para tu santa obra, Señor. Dame la fuerza necesaria y poder y sabiduría para dar tu palabra correctamente a mis amados hermanos. Te pedimos al Espíritu Santo, Señor. Jesucristo, sabemos que está muy cerca tu venida. Ante ti queremos estar de pie con gran alegría, Señor. Oramos y pedimos en el santo nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén y amén. Ok, hermanos, hoy busquemos Segundo de Reyes, capítulo 7. Daniel y Erika, allá por favor. Segundo de Reyes, capítulo 7, versículo 9 y 10. Segundo de Reyes, capítulo 7. Pongan un índice. Nueve y 10, leamos juntos. Luego se dieron el uno al otro. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad. Les declararon, diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había ahí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Dice, se dieron el uno al otro. ¿Cuántas personas serán? 2. Aparentemente parece que es una conversación entre dos personas, pero en realidad ellos eran 4 leprosos. Mientras ellos estaban haciendo algo, se dieron cuenta que nosotros no estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien. Entonces,
¿Qué obra estaban haciendo mal? Ellos sabían una buena noticia para salvarse antes que las otras personas de su pueblo. Entonces, debían hacerla saber a otros también, rápidamente. Sin embargo, gozándose en su propio beneficio, no la anunciaban. Dice, nosotros callamos, no anunciamos. Significa que no damos a conocer esa buena noticia. Y en ese momento ya era de noche, ¿no? De noche. Quizá la gente dormía. También ir hasta la ciudad en la oscuridad era muy cansado y peligroso. Por eso, quizá era mejor esperar unas horas más hasta la mañana, ¿no? Pero dieron. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. ¿Por qué? Porque esta no era solo una buena nueva para ganar algo beneficio, sino una noticia muy urgente de vida o muerte. Tenían que avisarla a la gente lo antes posible. Entonces, ¿cuál era esta buena noticia? Versículo 10 dice, nosotros fuimos al campamento de los sirios, pero allá no había nadie. No había nadie. Significa, ellos se fueron, los enemigos que nos habían sitiado. Pues ahora estamos libres. La noticia buena y urgente que ellos querían informar, sin esperanza, sin esperar hasta la mañana, era la noticia de la libertad. Otra vez, la noticia de la libertad. Entonces, vamos a ver, ¿quiénes eran estos portadores de buenas nuevas? ¿Y qué había sucedido? Capítulo 6, vamos a ver desde capítulo 6. Capítulo 6, versículo 24. Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. El ejército de Siria invadió Samaria. ¿Dónde está Samaria? Antes, el rey Salomón tenía sabiduría y adoraba bien a Jehová, pero poco a poco, teniendo muchas mujeres gentiles, ¿hasta cuántas? Hasta 1000 mujeres. Por ellas se corrompió, llegó a aceptar y a adorar a ídolos. Por el castigo a causa de esto, después de Salomón, Jehová dividió el reino de Israel en dos: Judá en el sur e Israel en el norte. Jerusalén era el capital de Judá y Samaria era el capital de Israel, en sur. No obstante, en Israel, continuamente todos los reyes, sin falta, todos eran malos y se rebelaron contra Dios. Hicieron malas obras y adoraron a ídolos. Entonces Dios usó a los sirios para castigar a Israel. El rey de Siria, Ben-Hadad, atacó a Israel, sitió Samaria, de modo que no pudiera entrar alimento en la ciudad. Por ende, Samaria, después de soportar unos meses, al fin se quedó sin comida. Por eso, aún lo más insignificante se vendía muy caro. Versículo 25. Versículo 25. Y hubo gran hambre en Samaria. ¿Por qué? Sitió a Samaria. Hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Tanto que
la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Miren, generalmente los israelíes no comían asno, ¿verdad? Sin embargo, porque no había otra cosa para comer, aún la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. En esa época, una pieza de plata era, calculen bien, 4 veces el jornal de un día. Entonces, 80 piezas de plata era el equivalente al sueldo de un año, solo por una cabeza de un asno. Podemos imaginar cuán difícil era la vida en ese tiempo. También, ¿qué es estiércol de palomas? Caca, ¿no? Esto era el fruto del árbol que se llama agaroba. Pero aún esto también se podía, tampoco se podía obtener. Versículo 26. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y el rey dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Aquí el rey de Israel era Joram, hijo de Acab, un rey muy malo. Dijo: del granero o del lagar. Quiere decir, mire, tenemos graneros y lagares, sin embargo, no tenemos grano ni uva, entonces, ¿para qué sirven ellos? ¿Quiere comer granero? No. A pesar de que el rey vio la angustia de su pueblo y oía sus gritos, no pudo hacer nada. 28. Y le dijo el rey: ¿qué tienes? ¿Qué tienes? No era una pregunta sobre la posesión, sino: ¿qué problema tienes? ¿Qué te pasó? Ella respondió: esta mujer me dio, da acá tu hijo, y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Por eso cocimos a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Mire, 2 mujeres comieron el hijo de una de ellas por el hambre. Al escuchar esto tan miserable, el rey se puso triste y se enojó. 31. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Versículo 33. Leamos juntos. Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. Entonces, ¿para qué he de esperar más a Jehová? Este mal, esta angustia viene, ¿de dónde? ¿De quién? De Jehová. Un mensajero dio así. Entonces, ¿esa palabra era verdad o no? Este mal de Jehová viene. ¿Esto era verdad o no? Sí, es verdad. Es verdad. Pero pensemos bien. El pueblo de Israel, hasta el rey, estaban sufriendo por el hambre. ¿Por qué razón?
por la invasión del ejército de Siria. Pero, en verdad, Dios lo usó para castigar a Israel. Por eso, este mal viene de Jehová, era verdad. Sin embargo, este rey y el pueblo de Israel eran muy necios. Muy necios, ¿por qué? Es porque no entendían para nada la razón por qué Dios les hizo mal, ¿no? Era por su maldad contra Jehová. Sin entender su culpa, sin arrepentirse, solamente se enojaban y se quejaban contra Dios y contra su profeta Eliseo. Eliseo anunció al pueblo el mensaje de Jehová. Capítulo 7. Capítulo 7, versículo 1. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seahs de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. Aunque no conocemos bien seah, ciclo, pero simplemente el versículo 1 significa: el precio del grano bajará bastante. ¿Por qué? Porque Samaria iba a ser liberada del sitio de Siria. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Mañana a estas horas. Quiere decir, todos los problemas, hasta la extrema hambre, iban a solucionarse en solo un día. Al oírlo, versículo 2, un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios, Eliseo, y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Murmuró contra Eliseo: no mientes, no mientas. Ahora estamos muriendo, pero mañana todo estará bien. En un día nada más. ¿De qué manera? El profeta Eliseo le respondió: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. ¿Por qué? Quiere decir, sí, esto se realizará verdaderamente. Tú verás con tus ojos que se cumplirá la palabra de Dios y abundará grano en Samaria. Sin embargo, tú morirás sin poder comer de ello. En esta escena salen los héroes de la palabra principal de hoy, portadores de buenas nuevas. Versículo 3. Había a la entrada de la puerta 4 hombres, pero leprosos, los cuales dieron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Estos 4 leprosos no podían vivir dentro de la ciudad, sino fuera, comiendo lo que la gente les arrojaba. Pero después que Siria sitió a Samaria, ellos tampoco tenían nada para comer. ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Decidieron hacer la última opción. Versículo 4. Si trataremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Entonces vamos, pues ahora, ¿a dónde? Y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. ¿Por qué? No pudieron mendigar dentro de la ciudad, porque en la ciudad tampoco había nada para comer. Entonces, sí, de todos modos, iban a morir, ¿no?
Por último, decidieron rendirse y pedir el ejército de Siria. Sin embargo, en esa época, los sirios eran muy conocidos por su crueldad. Tampoco había ninguna razón por la que ellos apoyaban a estos leprosos sucios, ¿no? Versículo 5. Se levantaron los leprosos, pues al anochecer, para ir al campamento de los sirios. Llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había ahí nadie. En verdad, ellos fueron al campamento de los sirios pensando en morir, ¿no? No obstante, sorprendentemente, ninguno del ejército de Siria estaba. ¿Qué pasó? Versículo 6. Versículo 6. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos, estrépito de gran ejército, y se dieron unos a otros. He aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Dios hizo que los sirios tuvieran una alucinación. Se oyó gran multitud avanzando para atacarlos. Miren bien, Jehová tiene muchas maneras de triunfar, ¿no? Él puede vencer a un gran ejército aún con un sonido. Los sirios huyeron. Al escaparse con mucha prisa, dejaron todas sus cosas. Huyeron solamente para salvar sus vidas. Versículo 7. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Abandonaron tiendas, caballos, asnos y armas. También dejaron muchas comida, oro, plata y ropas. Cuán alegres estaban estos leprosos. Pensemos bien. Con el miedo de morir fueron allá, pero por el contrario, no había ningún enemigo. Además, había un montón de buenas cosas. Entonces, ¿qué creen que ellos hicieron primero? Claro, versículo 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y primero comieron y bebieron. Porque hasta poco tiempo atrás estaban muriendo de hambre. Por eso, primero comieron hasta saciarse y luego tomaron de ahí plata y oro, vestidos, y fueron lo escondieron y vueltos otra vez, entraron en otra tienda y de ahí también tomaron y fueron, lo escondieron. ¡Qué bien! Pero estaban tomando las cosas para sí mismos. De repente, en sus corazones se dio un remordimiento. Comimos mucho, solo para nosotros, y estamos escondiendo las cosas. Pero ahora, en la ciudad, muchas personas estaban pasando hambre sin conocer esta noticia. Temiendo a los sirios, están muriendo por hambre. No estamos haciendo bien. Amigos, vamos
vamos a avisarles esta buena noticia, ¿no? Este corazón es la palabra principal de hoy. Versículo 9. Otra vez, leamos juntos. Luego se dieron el uno al otro: no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Si ellos no hicieran saber esta noticia a la gente, mire, ¿cuántas personas sufrirían más? Esta situación era muy difícil de soportar, tanto que aún las mujeres comían a sus hijos para sobrevivir, ¿no? Entonces, si estos leprosos demoraban en avisar esta noticia hasta la mañana, seguramente algunas personas iban a morir de hambre, ¿no? Pues los leprosos tendrían la culpa por estas almas que morirían por causa de que no sabían la noticia de la libertad, Los leprosos dieron: hoy es un día grande, hoy es día de buena nueva. Sin embargo, nosotros estamos callándonos. Nosotros callamos, no hablamos nada. ¿Hasta cuándo? Si esperamos hasta la mañana, nos alcanzará nuestra maldad. Esto es correcto. ¿Por qué? Porque seguramente algunas personas iban a morir por el hambre durante esa noche, antes de la mañana, ¿no? Ellos supieron la buena nueva antes que otras personas. Por eso, ellos tenían dos cosas. Primero, ellos supieron esta noticia antes que otras personas. Por eso, ellos eran más bendecidos que otros. ¿Entiende? Primero, ellos eran más bendecidos. Segundo, ellos también tenían, ¿qué? Solamente bendición nada más. ¿Qué tenían ellos? Responsabilidad, ¿no? Ellos tenían gran responsabilidad. Nosotros tenemos que entender estos. Recibieron la salvación antes que su familia bendecida. Pero tenemos responsabilidad. El apóstol Pablo, él mismo, también tenía ese corazón de ellos. Busquemos Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios 9, 16. Pablo dijo, 16, leamos juntos: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciaré el Evangelio. Mire, predicar el Evangelio para salvar a las almas, de cierto es una obra digna de recibir la admiración y la gloria del Señor, ¿no? Sin embargo, al contrario, si no predicamos el Evangelio de verdad, seremos reprochados en gran manera.
¿No están de acuerdo? Es verdad, ¿no? El Evangelio tiene otro nombre, ¿sabe? El otro nombre del Evangelio es Buenas Nuevas. Buenas Nuevas. Hoy es día de buena nueva. Desde ahora, casi 3,000 años atrás, los 4 leprosos dijeron, hoy es día de buena nueva, de la libertad. Y ahora tenemos también estas buenas nuevas de la libertad eterna, ¿no? Evangelio puede salvar a los que irán al infierno, que es la segunda muerte. Evangelio es buenas nuevas. Tenemos que salvar a los que están yendo a la muerte. Busquemos Proverbios. Proverbios, capítulo 24. Proverbios 24, 11 y 12. Leamos juntos. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Si algunos morían por causa de que los leprosos no avisaron la noticia, aunque ellos no mataron a ninguna persona en la ciudad de Samaria, sin embargo, Jehová iba a culparlos de homicidio, ¿no? Si ellos se hubieran ido lejos con las cosas de los sirios, nadie podría saber nada, ¿no? Sin embargo, Jehová iba a juzgarlos. Mire, hermanos, ya el ejército de Siria se fue. Huyeron por la gracia de Dios. Esto significa que el pueblo de Samaria ya estaba libre. No necesitaba temerlos. Tampoco tenía que pasar hambre, ni morir por hambre, ¿no? Sin embargo, ¿por qué ellos estaban muriendo en el temor y el hambre? ¿Por qué? La única razón era porque no sabían que los sirios se habían ido. Por lo tanto, tenían que saberlo también. Aquellos que lo han sabido primero tienen que avisar esa buena nueva. Es su responsabilidad. Ellos avisaron esa buena nueva sin tardanza. Versículo 10. Vinieron, pues gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les gritaron: nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí que no había ahí nadie. No se preocupen, estamos libres. Por su trabajo muchos pudieron sobrevivir, ¿no? Pensemos bien, hermanos. Recordando esa historia, vamos a pensar, la salvación que recibimos primero tiene este mismo principio, ¿sí o no? Igual. Hoy, en la historia de los leprosos de Samaria, sale la noticia de la libertad. La Biblia, hablando que Jesucristo nos salvó, también dice
Esto es la noticia de la libertad. Hebreos 9:12, leamos juntos. Cristo entró una sola vez para siempre al lugar santísimo. No ofreció la sangre de chivos ni becerros, sino su propia sangre. De esa forma nos liberó ya para siempre del pecado. Nos liberó en la cruz por la sangre de Cristo. Somos libres para siempre. Recibimos la noticia, la buena nueva de la libertad. Romanos 8:2, leamos juntos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La salvación, el perdón de pecados, ya ha sido cumplida hace 2000 años atrás, cuando Jesucristo quitó el pecado del mundo en la cruz de una vez y para siempre. Estas son las buenas nuevas. De verdad, la mejor noticia de la libertad de la muerte, ¿no? No obstante, entonces, ¿por qué mucha gente va al infierno? ¿Por qué? Igual, es porque no sabe la manera correcta de la salvación y porque no han escuchado el evangelio verdadero. Esa es la razón por que debemos predicar más esforzadamente, ¿no? Es la misión que hemos recibido del Señor, ¿no? Efesios 1:13 dice, leamos juntos, y en él también vosotros, habiendo primero oído la palabra de verdad, que el evangelio de vuestra salvación, y luego, habiendo creído en él, por eso fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. También Colosenses 1:6, leamos, el evangelio ha llegado, hasta vosotros ya ha llegado, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros. Leamos juntos, ¿desde cuándo? Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Miren bien, para recibir la salvación, debe creer en Jesucristo, ¿no? ¿Ok? Para recibir la salvación, ¿debe qué? Primero, creer en Jesucristo. Pero para poder creer en Él, verdaderamente, hay que oír, escuchar el evangelio, ¿no? ¿Ok? Hasta aquí. Una más. Para oír el evangelio, ¿qué necesita? Para oír el evangelio, algunos tienen que predicarlo, anunciarlo. Predicar, oír, conocer y creer. ¿Entiende? Otra vez. Predicar, oír, conocer y creer. Romanos 1:14. Romanos 1:14. Romanos 1:14. Romanos capítulo 1, versículo 14, leamos juntos. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudores. Mire, aquí griegos, ¿a qué se refiere? Los gentiles. A griegos y a no griegos. En una palabra, a todos, ¿no? A todos. A sabios y a no sabios. ¿Quiere decir? A todos. Soy deudores. A muchas personas el apóstol Pablo, ¿qué deuda tenía? ¿Dinero? ¿Cuánto?
como conoció primero el Evangelio, tenía responsabilidad de anunciar buenas nuevas. Como recibió la salvación gratuitamente, sin obra, tenía que trabajar para salvar a otros. ¿De qué manera? ¿De qué manera? 15 y 16. 15 y 16, leamos juntos. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros, que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La manera de ser salvo para los gentiles, al griego, es creer el Evangelio. Para los coreanos, no hay otra manera. Creer el Evangelio. Entonces, para los peruanos, hablar lengua, no. Igual, oír el Evangelio y creer en él. No hay otra manera. No hay otro camino. También al griego. Apóstol Pablo dijo, soy deudor. Nosotros también somos deudores. ¿Saben? No del banco, deudores de la muerte de Cristo, ¿no? Deudores del Evangelio y deudores del sacrificio de muchísimos hermanos anteriores. Por sus trabajos, por sus sacrificios, llegamos a recibir la salvación, ¿no? Ahora, debemos pagar esta deuda trabajando para predicar el Evangelio. Lo recibimos gratuitamente. Y cuando trabajamos, quiere esperar, ¿no? ¿Algún sueldo? ¿Alguna ganancia? No. Vamos a trabajar voluntariamente, aún sacrificando nuestro tiempo, nuestro dinero y vida, ¿no? Romanos 10. Romanos capítulo 10, versículo 13 a 14. Romanos capítulo 10, versículo 13 al 14. Lentamente, leamos juntos. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Miren, invocar el nombre del Señor no es solo llamar a Jesús de boca, no, sino significa reconocer a Jesucristo como su Salvador y Señor, ¿no? Para invocar a Jesús verdaderamente, primero debe creer en Él, y para creer debe oír, y para oír, alguien le debe predicar. Mire, primero predicar, segundo oír y creer. Y luego, así, el Hijo de Dios murió por mí, para salvarme a mí. Entonces, Jesús, tú eres mi Señor. Esto es invocar el nombre de Jesucristo como Señor, ¿no? Será salvo. Mire, otra vez, predicar, oír y creer. Esto es la única manera de transmitir a cada hombre la salvación que Jesús ya cumplió en la cruz, derramando su sangre. ¿Acaso, si sabe otra manera, muéstrame?
para salvarse. ¿Acaso la Biblia nos dice, hay otra manera? No. Entonces, debemos predicar evangelio. Mire, en esta palabra, lo más importante es, ¿qué predica? ¿Qué predica? ¿Qué debe oír? ¿Qué debe oír? ¿Qué palabra? Evangelio. Versículo 15 y 16. Versículo 15 y 16, leamos juntos. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cuál es la buena nueva que tenemos que anunciar? Es el evangelio de la salvación. La salvación es la libertad del pecado. Tenemos buena nueva de la libertad, ¿no? En la historia de la palabra principal de hoy, los que anunciaron las buenas nuevas de la paz a la ciudad de Samaria fueron, ¿quiénes eran? 4 leprosos. Entonces, miren, cuán hermosos son los pies de ellos, ¿no? ¿Cómo estaban sus pies? Los pies de los leprosos, ¿cómo estaban? Físicamente parecían muy horribles, ¿no? Así. ¡Qué hermoso! ¿No? Obviamente, sus pies no son hermosos, ¿sí o no? Físicamente. Sin embargo, lo que representan los pies, ¿qué significan los pies? Es su anhelo de salvar a otras personas, ¿no? Y su esfuerzo para anunciar buenas nuevas. ¿Qué significa los pies? Mire, sabemos como una teoría, debemos predicar el evangelio, pero la cabeza, su cerebro, su información, su sabiduría no parecen hermosas, ¿entiende? Pie significa real, vida, trabajo, sacrificio, ¿no? Esto parece hermoso ante los ojos de Dios, ¿no? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Acaso, hermanos, sus pies son bonitos? ¿Parecen hermosos? No lo creo, ¿no? Pero ante Dios, cuando estamos trabajando para predicar las buenas nuevas, somos aprobados, más hermosos. Amén. Estos leprosos, ¿en dónde predicaron la buena nueva? ¿En qué ciudad? Samaria. Busquemos Juan 4. Juan 4. Versículo 3. Juan capítulo 4, versículo 3. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado de camino, se sentó así junto al pozo.
Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dio, dame de beber. Creo que hermanos conocen bien esta palabra. Mire, 900 años después de la historia de los 4 leprosos, Jesús pasó por la misma tierra de Samaria y encontró a una mujer. Ella ya había tenido, ¿cuántas mujeres? 5 maridos, y ahora vivía con el 6º hombre. Esta es la figura de la mayoría de gente que se esfuerza en buscar la felicidad carnalmente, ¿no? Cambiando hombre. Al principio, Jesús empezó a conversar sobre el agua. Dame agua, por favor. Y luego le explicó sobre el agua por la que no tendría sed jamás. Esta es la vida eterna. 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La vida eterna se puede recibir por medio del perdón de pecados, que es la salvación, ¿no? Esta samaritana encontró a Mesías, al Salvador. 25. Le dijo a Jesús, la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. El Mesías está delante de ti, ¿no? Miren bien. Ella encontró al Mesías. Después de esto, ¿qué corazón tenía ella? Estoy contenta porque encontré al Salvador. Hasta aquí no más. ¿No más? Entonces, ¿qué más? Quiso avisar esa buena nueva. Deseó que las otras personas de su pueblo conocieran la salvación, ¿no? Versículo 28 al 30. 28 al 30, leamos juntos. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad, vinieron a él. ¿Ciudad? ¿Qué? ¿Qué ciudad es? Samaria. Mire, al principio, ¿de qué manera ella encontró a Jesús? ¿De qué manera? ¿Ah? ¿Por qué ella vino al pozo? Para sacar agua, ¿no? Pero después que conoció a Jesús, ¿qué hizo? Dejó su cántico. Se olvidó por qué vino aquí, ¿no? Dejó su cántico, cántaro. Fue a la ciudad. Dejó su cántaro. ¿Qué significa eso? Ella había vivido solo para satisfacer el deseo carnal nada más, cambiando de hombres o trabajando para sacar agua y comer, nada más. Pero encontró al Salvador y luego llegó a tener otro propósito más importante en su vida. ¿Qué? Era anunciar a Jesús. Corrió a la ciudad de Samaria y gritó. ¿Qué gritó? Tiene que saber estas cosas tal. No explico la Biblia.
Simplemente, venid y ve, vengan y vean. Allá está el Cristo Salvador. Venid, ve, vengan y vean. 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dio todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a Jesús y le rogaron que se quedase con ellos. Se quedó allí 2 días más y creyeron muchos más por la palabra de Jesucristo. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente ese hombre es el Salvador del mundo, el Cristo. Ella guió a muchas personas ante Jesús y luego ellos, escuchando la palabra de Jesús, pudieron entender que Él es el Salvador del mundo. Entonces, les pregunto, ¿quién salvó a muchos samaritanos? ¿Quién los salvó? ¿Ah? ¿Quién salvó a muchos samaritanos? ¿Ah? ¿Qué? ¿Quién? Mire, el poder de salvar solamente hay en el Señor. Jesús salvó, ¿no? Entonces, ¿solo Jesús nada más? Jesús y esa mujer, ¿entiende? Si ella no predicaba a su pueblo, Jesús en poco tiempo hubiera partido de Samaria. Entonces ellos iban a perder la oportunidad de recibir la salvación. Amén. Venid y ved. Venid y ved. Esta invitación pudo salvar a muchas almas. Ella no sabía mucho. No tenía mucha sabiduría de la palabra de Dios. No. No obstante, ella predicó ¿con qué? Con anhelo, con deseo nada más. Ella no tenía sabiduría, sin embargo, predicó con el deseo y el anhelo. Criticó y guió a sus vecinos a Jesús. Solo por esta palabra: venid y ved al Cristo. ¿Qué ciudad era? Samaria. Mire, ya hace mucho, 900 años atrás, en el segundo de Reyes capítulo 7, los 4 leprosos anunciaron en esa ciudad Samaria, ¿no? Mire, ahora Samaria y Lima, vamos a comparar. Creo que Perú, especialmente Lima, tiene mucha semejanza a Samaria. En ese tiempo, en Samaria, había muchas sinagogas para el culto y muchos sacerdotes. Tenían la forma de adoración a Dios y también habían muchos ídolos. ¿Entiende? Era muy pecaminosa. ¿Cómo es Lima? Y lamentablemente en Samaria habían pocos profetas verdaderos, ¿no? Lo mismo sucede en Lima en nuestra época. ¿Están de acuerdo o no? Obviamente sí. Pero gracias a Dios, en la tierra de Samaria estaban los portadores de buenas nuevas. Aunque esa ciudad era muy pecaminosa, sin embargo, allá estaban los portadores de buenas nuevas. Primero, ellos eran los leprosos,
leprosos. La lepra es una enfermedad que representa el pecado, ¿no? Como ellos, nosotros también vivíamos en el pecado. Éramos pecadores, como leprosos. Ellos eran personas muy comunes que al ver comida y oro, plata y vestidos se alegraban bastante, ¿no? Somos iguales. Vivíamos con el interés solo en nuestro cuerpo, dinero, comida, casa, vestido, apariencia, éxito y deseos carnales. También tenemos una semejanza más con ellos, que como ellos hemos sabido la buena nueva de la salvación y de la libertad antes que otras personas. Somos exactamente iguales que los leprosos de Samaria. Amén. Entonces, tenemos que hacer lo mismo que ellos hicieron. ¿También amén? Muy bien. ¿Qué corazón tenían ellos? Mucha gente está muriendo sin conocer esa buena nueva. Si callamos, si no hablamos, si no anunciamos, nos alcanzará nuestra maldad. Y portaron las buenas nuevas a Samaria, aunque era la noche oscura, dejando de esconder oro y plata, ¿no? De modo que salvaron a muchas personas. Entonces, ¿quién debe ser portador de buenas nuevas para Lima? Nosotros, ¿no? Nosotros. Y vamos a pensar en la mujer de Samaria. Ella, samaritana, como ella, también somos iguales. Así como ella, vivíamos persiguiendo placeres carnales, mientras pasaba nuestra vida en vano, sin conocer la vida eterna. Gracias a Dios, encontramos al Mesías, ¿no? A Jesús, el Salvador, por medio del Evangelio, ¿no? Encontramos a Jesús por medio del Evangelio, pero a mí y a muchos hermanos, más exactamente por medio del seminario de la Biblia en esta iglesia, ¿sí o no? Amén. Mire, por eso la samaritana somos nosotros mismos. ¿Entiende? Escuchemos la voz de esa samaritana. Venid y ved. Vengan y vean. Al principio, a través de su invitación, la gente vino ante Jesús. Pero después, ellos mismos escuchando la palabra del Señor, pudieron conocer al Salvador. Al ver esto, cuán feliz estaba ella, ¿no? Mire, vamos a imaginar, no sale en la Biblia. Jesús estaba predicando a la gente. Y viendo esto, ella, ¿cómo estaba? Ella estaba alegre, ¿no? Alegre. Y Jesús la vio. Sus ojos se encontraron. ¿Qué cara tuvo el Señor para ella? ¿No? Ella estaba contenta. ¿Y Jesús? Si podemos sentir estos ojos del Señor solo una vez en toda nuestra vida, entonces nuestra vida, cuán bendecida sería, ¿no? Versículo 31. Juan 4:31.
Juan 4, 31 al 34. Leamos juntos. Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La voluntad del que me envió. ¿Qué es esto? La voluntad de Dios cuando Él envió a Jesús al mundo. La voluntad de Dios es Juan 6:40. Leamos juntos. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Esto es la voluntad de Dios. No solamente en la época de Jesús, sino ahora también. ¿No? Ahora también. Entonces, Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Vamos a pensar, ¿cuál es nuestra comida? Arroz, papa, pan, pollo, ceviche, pachabanca. ¿Cuál es nuestra comida? ¿En qué cosa nos esforzamos? ¿Qué obra es más importante? Reflexionemos. ¿De qué cosa nos alegramos? Cuando ganamos poco de dinero, entonces nos alegramos. Lamentablemente, sin importar de ganar las almas, ¿no? Arrepintamos y cambiamos. ¿Con qué propósito debemos vivir? ¿No? Nuestra comida debe ser la misma comida de Jesús. Cumplir la voluntad de Dios. Salvar a las almas. Versículo 35, Juan 4, 35. Juan 4, 35 al 38. Lentamente leamos juntos. Recibamos esa palabra personalmente. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? No, he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el siega, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Amén. El que siembra es el Señor, ¿no? Dios ha sembrado su palabra. Jesús sembró su vida, su sangre. Entonces, hermanos, vamos a recoger las almas con el Señor, Y también vamos a gozarnos en la alegría verdadera con el Señor. Otra vez, trabajemos con el Señor y vamos a gozarnos con el Señor. Con este corazón, por favor, seamos los portadores de buenas nuevas para Lima, ¿no? De Lima. Vamos a salvar a las almas que están yendo a la muerte.
por medio de predicar el Evangelio. Desde pasado mañana, el martes 16, desde las 7:30, por una semana realizaremos el seminario de la Biblia. Yo recibí la salvación el día 28 de enero de 1989 en un seminario en la iglesia de Ixán. Y después de venir aquí, hasta ayer también he predicado Evangelio. Vamos a trabajar juntos una vez más. Para esto, oremos. Y esforcémonos en invitar a la gente. Trabajemos juntos. Y la próxima semana, el martes 23, el pastor Han Young Kim y 7 hermanos de la iglesia de Changwon que nos apoya para venir al Perú con ellos. El domingo 28 compartamos la Santa Cena junto con ellos, ¿no? Y tengamos un tiempo de mucha gracia, con mucha alegría. Trabajemos juntos y gocémonos juntos. Oremos juntos, hermanos. A nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo, también al Espíritu Santo, a la Trinidad, te damos gracias porque tú nos salvaste del infierno, tú nos has dado la libertad eterna. Señor Jesús, de verdad recibimos tu gran gracia de salvación gratuitamente, sin obra, solamente por medio de la fe. Por eso ahora queremos pagar nuestra deuda para ti, Señor. Utilícenos para cumplir tu voluntad, lo que tú quieres. Señor, aunque no tenemos mucha sabiduría, sin embargo, por favor, danos el deseo y anhelo como la samaritana tenía. Queremos tener este corazón, Señor. Por favor, invita por nosotros a muchas almas ante tu palabra, para que sean salvos también. Oramos, Señor, en el nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Amén.